Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por disponer de un ratito para charlar con nosotros en el aire de la radio sobre, bueno, estos temas, ¿no? De la gestión del clima, el cambio climático y todas estas cuestiones que son como una alarma permanente que está ahí encendida y en el marco también de la pandemia son de los problemas que cuando esta pandemia se le vaya encaminando una solución, nos vamos a encontrar a la vuelta de la esquina. Quería preguntarte Totalmente. como primer punto de partida, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes los jóvenes sobre la gestión del clima por parte de los dirigentes, digamos, de los estados en general, digamos? ¿Qué les parece respecto a cómo están gestionando esta cuestión de los problemas climáticos en general? Bien, bueno, para responderte eso tenemos que pensar en qué consiste el sistema económico que nos rige, ¿no es cierto?, a todos los estados. Estamos hablando del capitalismo. Bueno, el capitalismo consiste en extractivismo, en explotación de los recursos naturales, es un sistema cruel, del todo antropocéntrico, donde está el capital por encima de los seres humanos, de la naturaleza, donde el reparto económico es desigualitario. Uh-huh. Bueno, todas estas cuestiones son contradictorias Uh-huh. con lo que Jóvenes por el Clima propone. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Todas estas cuestiones son contrarias ¿a qué? A lo que Jóvenes por el Clima propone cuando habla de sustentabilidad, de sostenibilidad. ¿Esto qué significa? Esto significa pensar en las generaciones venideras, en garantizarles los derechos humanos básicos, en garantizarle un derecho al ambiente sano. Uh-huh. Esto significa hablar de otros repartos, Claro. de que el medio ambiente no es un negocio, somos parte de la naturaleza, no los dueños. Eso es lo que piensa básicamente con respecto al capitalismo Jóvenes por el Clima. Bien. El capitalismo es lo que implica el Estado. O sea, los jóvenes básicamente lo que están diciendo, nuestro sistema de vida económico, social, nuestra manera de organizarnos y los estados como sostén principal de ese sistema de vida, digamos, nos están llevando a una situación que no va más, digamos, por todas estas cosas que vos estabas nombrando. A un colapso. Tiene que ver con esto también el lema que vimos en el mural el año pasado. Uh-huh. No hay planeta B. Claro. Estamos al borde del colapso. Esto es real y tiene que ver con un sistema de explotación cruel con los recursos naturales. Ahora, y el ecosistema, sí, los recursos naturales, lo cierto, estos son limitados. O sea, no, claro. le pese a quien le pese, nos guste o no. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Porque no tenemos tiempo. Quería preguntarte, porque te escucho y claro, yo miro la agenda de los medios en general. Tomo hoy, si querés, cualquier medio de la Argentina y te diría del planeta, y digo, che, pero estos temas no aparecen ni en el 10º puesto de jerarquía de noticias del día. No. ¿Por dónde les parece a ustedes, los jóvenes, que es posible empezar a caminar en otro sentido? Digamos, ¿de qué hablan? ¿Cómo debaten este tema particularmente, que es, que este tema en realidad no está en la agenda de los medios, pero en realidad no está en la agenda de la sociedad, porque los medios son de alguna manera reproductores de la sociedad en que vivimos? Entonces, ¿qué piensan ustedes respecto a esto, ¿no? ¿Cómo hacer para un tema que no está ni siquiera en la agenda de la comunidad? Tal cual. Bueno, nosotros lo que pensamos y proponemos es difundir todos estos conocimientos. El año pasado nosotros, constantemente, ¿no es cierto?, pero el año pasado nosotros nos sentamos a estudiar y a hacer talleres internos entre nosotros y con un montón de otras entidades por fuera. El conocimiento es poder. Entonces, bueno, ponernos, aprender todas estas cuestiones para difundirlas, para hacer una militancia de todas estas cuestiones. Consideramos que si todos conocemos estas cosas que la agenda política no maneja, que los medios no nos dicen, bueno, nosotros desde nuestro lugar, desde el lugar individual de cada uno,
empezar a charlar estas cosas, empezar a difundirlas, es de alguna manera promover la educación. Claro. La educación informal, por un lado, que es esta, la que hacemos en redes, que uno dice, bueno, no llega a ningún lado. Sí, llega a un montón de lados. Y la educación formal, por otro, que es literalmente llegar a las escuelas y dar talleres, hablar. El año pasado hicimos talleres en casi todas las escuelas secundarias. Ajá. Este año ahora, no me acuerdo si el 19 de mayo, bueno, ahora tenemos también otro taller en la escuela normal. El año pasado estuvimos en Nacional, en Normal, en el Agro, Ajá. en Mechita, en el CEP. Bueno, en fin, llegar a las escuelas secundarias con estos talleres, hablando de consumo responsable, hablando de lo que implica el plástico en la naturaleza, hablando de lo que significa el capitalismo con estos consumos extremos, con Claro, este claro. derroche, con el impacto que genera Sí, nuestro todo sistema esto de vida. en la naturaleza, en el ecosistema. Claro. Digamos también que el COVID, esta pandemia, puede desarrollarse porque no tenemos un ambiente sano. Los patógenos, el virus, tienen un ambiente Propicio. que no es sano, que es bárbaro para que se desarrolle. Entonces, bueno, viste, Claro. todo tiene que ver. Y entonces, bueno, a lo que me preguntaste, ¿qué hacer? Bueno, educación informal mediante redes y mediante el ámbito chiquito que tiene cada uno para charlar y hablar y difundir información, y educación formal en las escuelas. Siempre se habla de la grieta en materia política entre, digamos, los que están de un lado, podríamos decir a grandes rasgos, Cambiemos, Juntos por el Cambio, y el otro lado, el Frente de Todos, el Campo Nacional Popular, y sus miradas distintas sobre la realidad. Ahora, en materia de política o de temas ambientales, ambas fuerzas políticas han demostrado que no existe grieta, digamos. Ambos gobiernos, podemos decir el de Macri como el de Alberto Fernández, antes el de Cristina y el de Néstor Kirchner, fueron promotores de la megaminería, del agronegocio, o sea, hay una matriz productiva ahí. Que es propia del capitalismo, entonces claro. va más allá de una bandera política. Claro, bueno, qué bien, lo dijiste de manera muy simple, pero lo que quería preguntarte es si ante esta cuestión de políticos que en realidad van en torno a sostener una manera de vivir, una manera económica y social que tenemos, si es la sociedad movilizada la que en realidad le va a poder poner un límite a eso. ¿Qué creen sobre eso que se plantea muchas veces? Siguiendo un poco con esto que hablábamos recién, una sociedad educada que conoce sus derechos puede hacerle presión Claro. a un municipio y exigir las normativas, ¿viste? Hay mucha normativa linda, falta mucha, pero no alcanza con que la normativa exista. Claro. Entonces, bueno, una sociedad que sabe qué es lo que le conviene y que sabe qué cuidar y que sabe qué defender, puede exigirle a sus representantes por dónde ir. Y esto no tiene que ver con una bandera política. Jóvenes por el Clima Argentina y Jóvenes por el Clima Bragado es una agrupación apartidaria. Si bien cada una tiene su postura, su ideología política, su bandera, lo cierto es que la mirada superadora tiene que ver con eso, no con un partido, porque al fin y al cabo el partido después va de la mano con el capitalismo. Claro. Entonces tenemos que ir más allá de lo partidario, proponiendo exigirle a nuestros representantes, que son los que tienen la responsabilidad de garantizarnos los derechos. O sea, también sin olvidar la responsabilidad individual, ¿no es cierto? Porque no alcanza con decir, bueno, no, yo exijo. Bueno, no, cada uno en su casa que haga y a partir de ahí que exija lo que conoce que tiene que defender. ¿Cuál es la mirada que tienen Jóvenes por el Clima Bragado de la política municipal en tal sentido? ¿Qué 3 o 4 cosas ustedes atenderían con urgencia que creen que hoy no están siendo atendidos en materia ambiental? Bueno, vamos a hablar en primer lugar de algo que no se habla, que es revisar el agua.
el tema, el agua es un derecho fundamental, el agua potable, el acceso al agua potable es un derecho fundamental que tenemos todos, es un derecho básico. El agua que sale de la canilla de cada una de nuestras casas, ¿es de calidad? ¿Es potable? ¿Cumple con los valores? ¿Cumple con la fórmula permitida? Uh-huh. ¿O tenemos que recurrir a comprarnos dispenser, bidón de agua, agua mineral? Sí, que tampoco sabemos si está, digamos, si cumple con Que todos los tampoco estándares, sabemos. ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, tema 1, revisar el agua. El agua que nos provee ABSA, que es la concesión Sí. municipal. Eso, revisar, exigir Sobre la calidad. agua de calidad. Bien. Exactamente. Eso como primer tema. Después tema basura. Bueno, tenemos un basural enorme y microbasurales también, en los que hay un montón de cosas para hacer. Ahí lo que hay para revisar es la separación, el cumplimiento de la separación con políticas de separación de basura en todas las casas. ¿Para qué? Para achicar la basura. ¿Ustedes han podido visitar la planta de tratamiento? Sí. Sí. Sí, el año pasado fuimos al basural, hicimos un videíto, fuimos a la planta. Uh-huh. Y bueno, nos encontramos con que falta un funcionamiento total, claro, periódico, continuo, uh-huh, que achique el basural. ¿Para qué es la separación? No es caprichosa, la separación es para achicar la cantidad de basura. Claro. Y eso también va de la mano con políticas municipales que propongan que en cada casa se haga compostaje. Sí, claro, que fomenten la separación y la reutilización. Que fomenten la separación de la mano del compostaje, que son cosas distintas, pero las dos tiran para el mismo lugar. De la mano, claro. De la mano con las ecobotellas. La ecobotella junta plástico. Bien. El compostaje achica nuestra basura orgánica. Claro, como argentinos consumidores de yerba, es una barbaridad la basura orgánica que podemos transformar en tierra en vez de basura. Está claro. Está claro, Azul, los ejes, entonces. Este segundo sería el tema residuos. Hablamos del primero, que era la cuestión del agua. ¿Qué otro eje tienen ustedes marcado como en agenda prioritaria? Bueno, el agua en realidad es mucho más de eso que dijimos que es el agua de calidad. El agua también implica que todos acá en Bragado tengamos cloacas. Claro, la cuestión de sanidad. Que la cloaca tenga, no solamente la del consumo, no solamente la del acceso de la canilla, sino también... sí, eso tiene que ver con otros residuos, ¿no? Y tratamiento también. Y tratamiento de las cloacas. Bueno, que el agua de las cloacas no vaya al río. Claro. ¿Cómo sucede? Después, por otro lado, revisar el tema agroquímicos. Uh-huh. Para consumir, por ejemplo, verdura de calidad, agua de calidad. O sea, el agroquímico queda en la tierra y lo consumimos. Es alimentación sana también. Y que esté clara la zona de exclusión, es decir, hasta dónde. Sí, recordemos que hay una ordenanza en Bragado, no. Hay una ordenanza en Bragado que dispone un cinturón que restringe su uso. Exactamente, bueno, revisar estos cumplimientos. Bien. Azul, ha sido muy generosa con el tiempo en charlar con nosotros un rato sobre los temas ambientales que los ocupan a los jóvenes. No sé si te queda algo más para marcar en este final de la nota, algo que te parezca que sea importante y que no hayamos dicho. No, decirles gracias y bueno, pensar también en que para que sigamos difundiendo todas estas cuestiones en redes, que se acerquen a nuestro Instagram, a las profes, si alguna profe nos está escuchando, que pueda coordinar con nosotros talleres en las escuelas, educación, que los chicos se acerquen, todos pueden formar parte de Jóvenes por el Clima. Esta no es una agrupación cerrada, sino todo lo contrario. Y nada, que este día ambiental clave, que es el Día de la Tierra, sea
sea significativo para repensar todas nuestras conductas, para tener hábitos de consumo responsable. Hoy también en nuestra agenda, que es que hoy a la tarde vamos a ir a Mechita. Ajá. Fuimos convocados por la agrupación La Liga Verde, que es una agrupación ambiental de Mechita, para recolectar basura en el canal. Ajá, bien. El canal República de Italia. Y a la noche vamos a hacer un vivo desde la cuenta de Jóvenes por el Clima con un abogado bragadense de la UBA, Claudio Heidanowski, que nos va a explicar en qué consiste el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo ambiental que entra en vigor hoy. Claro. Entonces, bueno, te reagradezco, Guille, por todo y... gracias a vos y un saludo grande a todos los integrantes de Jóvenes por el Clima Bragado. Un saludo, Azul. Gracias, muchas gracias, buen día.